Excelente. Hermanos y hermanas, espero que ustedes tuvieran un buen fin de semana. Hoy eh, estudiamos la lección 5 del curso La Nación Elegida. Hemos llegado al tiempo de los jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas se volvieron infieles al Dios verdadero. Aunque conquistaron la tierra prometida, no habían expulsado a sus habitantes y poco a poco se iban casando con estas familias y aceptando a sus dioses falsos. Pero Dios recordó sus promesas a su pueblo. Para llevarlos al arrepentimiento, permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula, pero también se levantó a líderes llamados jueces, quienes rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentían. Hoy aprenderemos sobre el último y más famoso juez, Samuel. Además, pedimos que el Espíritu Santo crezca en nosotros el deseo de servir al Señor, escuchar a su palabra y obedecerla en gratitud. Al empezar, por favor, oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos los tres objetivos. Primero vamos a compartir los captars de la tarea para la historia de Samuel y después vamos a examinar la historia, leer, entender la historia utilizando el método de los 4C y al final vamos a platicar ah, del tema cómo Dios habla con nosotros hoy en día, porque es diferente de la manera en la que habló con Samuel en la historia. Y vamos a platicar sobre este tema. Bueno, un captar, ese es un gran objetivo de nuestro curso, es dar un captar. Recordamos que un captar es un gancho, una introducción para llamar la atención, para captar la atención para luego poder compartir una historia de la Biblia. Durante las lecciones 1 hacia 4, hemos visto diversas formas de captar, como preguntas, dichos o costumbres, las últimas noticias y en la última clase, música y poesía. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños o en momentos formales o informales, es decir, cada situación. En la tarea para hoy día, les pido crear un captar para la historia de Samuel utilizando una pregunta, un dicho, una última noticia, una canción, ah, tu escogencia. Y ahora deseo darles la oportunidad de conversar sobre sus ideas de un captar para la historia de Samuel, capítulo 2 y 3. Ah, y en particular, ah, quiero decir que vamos a enfocarnos no en la historia de Ana, su mamá, pero hoy estamos enfocados en la historia de Eli, sus hijos y Samuel. Entonces, solo esa sección, por favor.
También, mientras comparten sus ideas, pueden hablar del público y las diversas oportunidades que tenemos para evangelizar utilizando una historia de la Biblia. Quizás van a pensar en un captar para niños o un grupo formal, o quizás van a pensar en un captar que pueden utilizar con una amiga o familiar. Por favor, aprovechar esa actividad para conversar de diversos captares y momentos cuando podrían utilizarlos. Ok, listo. ¿Hay un voluntario o voluntaria que quiere compartir? Luis, por favor. Buenos días, profesor y hermanos, Dios nos bendiga. Bueno, yo encontré un dicho que es popular aquí en mi país, el Ecuador, que dice, a cada pavo le llega su Navidad. Este es algo curioso. Ese dicho se refiere a que cada persona eventualmente enfrenta las consecuencias de sus acciones, ya sean buenas o malas. Es una forma de decir que todos pagamos, o sea, lo que hacemos bien o mal en, en un tiempo, recibimos lo que hacemos, como le digo, bien o mal. Esto está relacionado con esta historia. ¿Por qué? Porque Elí se daba cuenta que sus hijos estaban andando en pecado. Él no les corrigió, les dejó que hicieran, entonces Dios se cansó y ahí está la consecuencia. No solo pagó él, sino el pueblo también por él y no haber corregido a sus hijos como se debe. Entonces ahí se vio el error como él, como padre, que sus hijos estaban pecando y él les llamó la atención, pero no fue tan estricto. Y ahí vino las consecuencias que él dejó él y su casa dejaron de ser, pertenecer al sacerdocio. Entonces ahí está lo que le digo con este dicho que se dice en Ecuador. Entonces, esta sería mi introducción para la historia, para contar esta historia. O sea, cada uno pagamos nuestros actos, sean buenos o sean malos, recibimos parte de Dios, lo que merecemos. Eso sería lo que yo puedo compartir. Excelente, hermano. Un buen captar, un buen ejemplo de cómo utilizar un dicho. Muy bien hecho. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Silvia, gracias. Bien, gracias, profesor. Bueno, yo te encontré dos captar, eh, eh, más que todo uno que se me puso con fuerza el día de ayer, es parte de mi vida. Si bien no son los parámetros que nos ha dado, como los dichos, costumbres, noticias, sin embargo, el hecho, por ejemplo, de que antes de ser yo casada, ¿no? Esto lo compartiría con damas, con damas o mujeres con las que en algún momento o desean tener un hijo o buscan tener un hijo. eh, Les contaría lo que fue parte de mi historia. Aproximadamente a los 23 años, cuando ya no podía, creía que no me iba a casar, le pedí a Dios que me diera un esposo que fuera un varón de Dios, un varón temeroso de Dios. Y entre mis oraciones, además, y con lo que estudiaba la palabra de Dios, le había pedido que mi primer hijo sea varón, ¿no? Porque deseaba que sea el primogénito, varón, qué sé yo. Entonces, por esa situación, después de unos 3 años más o menos de oración, el Señor puso en mi camino al que ahora es mi esposo, quien tiene 5 hermanos. De los 5 hermanos tienen puras hijas mujeres como primeras. El esposo mío es el más pequeño, es el más bajito y al que consideraban el más débil. Sin embargo, después de parecer que no íbamos a poder querer tener hijos, no fue un tiempo largo, un tiempo corto, pero sí uno le preocupa cuando ya tiene 29 años, ¿no?
Entonces, quedé embarazada y yo ya tenía, el Señor me reveló que mi hijo era varón. Cuando le dije a mi esposo dijo, bueno, pues no digas nada todavía. Fuimos a ver a los 2 meses y medio y a la ecografía y efectivamente mi hijo era varón. Entonces, y yo comenzaría la historia de Ana y cómo realmente es verídico hasta el día de hoy, que el Señor bendice nuestro vientre y que además Ana lo comprometió a su hijo para un propósito. Ese es uno de los captares que había encontrado, profesor. Gracias. Sí, sí, muy bien. Compartir una historia personal. Amén. Eso no es algo que he enseñado ya en esa clase, pero ese funciona muy bien. Es un muy buen ejemplo de utilizar una historia personal. Excelente, hermana. Gracias. Gabriel, por favor. Sí, yo podría compartir para el captar esta frase. El Señor da, pero el Señor también quita. Y el ejemplo claro, ¿verdad? Es que cuando nosotros tenemos más amor a otras cosas que al Señor, el Señor también, como lo dice, ¿verdad? Aquí en la historia, dice, yo honraré a los que me honran y a los que no, ¿verdad? Les quitaré. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos claro que había más amor hacia los hijos que a las cosas del Señor, que inclusive al Señor. Entonces, cuando nosotros somos más celosos de las cosas de este mundo que realmente de las cosas que Dios nos manda, es cuando el Señor entonces nos tiene en poco. Pero cuando nosotros amamos al Señor y hacemos lo correcto, aunque no, y debe ser hacer lo correcto sin esperar nada a cambio, el Señor es cuando nos pone en alto delante de los demás o nos honra. Ese sería mi captar. Sí, excelente. Tenemos un buen ejemplo que el Señor da y quita, um, que también él puede quitar. Y eso no solamente es un dicho, ¿verdad? Porque es un dicho, pero viene de la Biblia. Muy buen ejemplo, hermano. Gracias. Ok. Otro voluntario o voluntaria. Buen día, soy yo Alcira, disculpe si me demoré. Yo salí temprano de trabajar y yo trabajo de noche y soy enfermera para el adulto mayor. Soy enfermera profesional para el adulto mayor y trabajo sí o sí de noche. Y bueno, y pensé que me iba a dormir, pero gracias a Dios me despertó. Bueno, bienvenida, Cuando... hermana. Buen día. Amén, amén, amén. ¿Tiene captar para la historia de Samuel listo o no? ¿Que quiere compartir? No necesitas que compartir, sino es la actividad que estamos haciendo ahora, es compartir un captar que puede servir para luego poder compartir la historia de Samuel. Mire, por el momento no tengo todavía un captar, porque no lo hice. Si bien estuve estudiando la historia de Samuel, sí separé los personajes, separé todo eso, lo hice anoche mientras estaba trabajando. Y el captar todavía no, Ok, todavía no. ok, está bien. Solo quería ofrecer la oportunidad, no fue Bien, bien. obligatorio. Bueno, gracias, muy amable. Ok. Bien, sí, me gustó los ejemplos que teníamos aquí en la clase. Ah, Muy buenos ejemplos de cómo dar un captar. Yo creo que estamos entendiendo poco más cómo funciona el captar, porque esa vez nadie compartió la historia. Sí, solo ah, dar una introducción utilizando un dicho, una historia personal.
Y tenemos las otras opciones también, como preguntas, canción, últimas noticias. Bueno, es que queremos compartir un poquito, un dicho, una historia para captar la atención, para llamar la atención, para luego contar la historia. Entonces, sí, yo creo que estamos entendiendo mejor cómo funciona un captar. Muy, muy bien hecho, hermanos y hermanas. Bueno, ahora vamos a usar el método de las 4C con la historia para leer y entenderlo bien. Y vamos a empezar con un captar. Eso es otro ejemplo de cómo dar un captar. Ahora voy a demostrar cómo utilizar una imagen. Una imagen o gráfica para captar la atención de otros y utilizarla como puente a una historia bíblica. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno, mi primer ejemplo es esa foto. ¿Qué ves en esa foto? Bueno, es un libro bien iluminado, ¿sí? Es, de ese libro viene la luz, ¿verdad? ¿Qué crees que significa esta imagen? Luis. Tal vez como este tema se habla sobre que como es como un castigo ya que viene a Eli, tal vez ese fuego, algo así que se refiere como a la justicia de Dios, me imagino, no sé exactamente, pero por ahí va mi idea. Ok, No sé si es lo correcto. sí, porque se parece como fuego. Aquí es un libro que, que produce luz, ¿verdad? Am, entonces, sí, podemos quizás pensar en un fuego, pero hay otra. Am, Gabriel, por favor, ¿qué crees que significa esa imagen? La, la escritura, y cuando abrimos en ella está la luz. Y la luz, símbolo de visión, y la visión nos ayuda, si nos tenemos de buena visión, a escoger un buen camino, porque ya no estamos en la oscuridad, sino que estamos bajo la luz. Entonces yo creo que simboliza que las escrituras, la palabra de Dios es luz para poder caminar en un camino correcto y no sufrir las consecuencias de irnos por el camino desviado. Sí, excelente. Sí, es las escrituras, es un libro que produce luz, un luz para nuestro sendero, a nuestro camino. Excelente, hermano. Gracias. Y finalmente, Silvia, ¿cuáles son sus pensamientos? Sí, profesor. Bueno, puedo observar en la imagen, yo lo asocio con la Biblia y que al abrirla y al nosotros leerla, vemos que la luz sale con mucha fuerza y expande y elimina prácticamente, comienza a eliminar toda la oscuridad, todas las tinieblas, profesor. Gracias. Excelente. Sí, como hemos encontrado, ese libro es la Biblia, ¿verdad? Por eso produce la luz, porque ilumina nuestro sendero, nuestro camino, nos muestra la luz del mundo y nos ilumina a nosotros también. Hoy día vamos a leer una historia de Dios hablando directamente con Samuel y vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. Es decir, que hoy en día Él nos habla por su santa palabra.
Sande, yo veo sus respuestas en el chat. Gracias por compartirlas. Muy bien. Ok. Yo tengo otra imagen. Eso fue en el video también. Aquí es. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué significa esa imagen? Bueno, después de la muerte de Josué, sigue la época de los jueces. Sansón, Débora, Gedeón, Israel, Saúl, y más y más. Y había un ciclo que se repitió en la época de los jueces. Israel iba tras dioses falsos para llevarlos al arrepentimiento. Dios permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula que todavía vivía en o cerca de la tierra prometida. Es decir, que ellos sufrían la consecuencia. El pueblo de Dios clama al Señor y Dios levantaba a líderes heroicos llamados jueces, quienes rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentía. clamo, bien. Dios escucha. Y ese ciclo se repetía muchas veces. Hoy vamos a escuchar la historia del último juez y también ¿No? la historia del ¿Cuánto fue? el primero de los profetas. Okay. ¿Hay un voluntario o voluntaria para leer la historia de la Biblia o poner la historia en su propia palabra? Gabriel, gracias. Gabriel, ¿Sí me escucha? sí, ahora. Sí. Sí, es que estaba como que apagado el micrófono. Ah, Voy a darle lectura, hermano. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo os diga, pues hacéis. Por lo que yo oigo, pues hace pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote entre los tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fob delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a los hijos más que a mí, engrosándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice,
yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días que en el que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todas las naciones en tu casa morirán en la edad viril, nacidos, perdón, en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Omni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Ahí está. Excelente. Sí, hay otro voluntaria que puede leer empezando en capítulo 3. 1 Samuel 3, 1 hacia 21. Yo también puedo leer. Luis, gracias. Samuel 1:3 dice, el Señor llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere, le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han
blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te he hablado? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo: Jehová haga lo que bien le parezca. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersaba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecerse en Siloé, porque Jehová se manifestó a Samuel en Siloé por la palabra de Jehová. Amén. Amén. Gracias, hermano, por leer a nosotros. Excelente. Ahora vamos a considerar los detalles importantes de esta historia. Este paso nos da la base de conocimiento para que la apliquemos la historia a nosotros, a nuestras vidas bien. Bueno, la primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Gabriel, gracias. El sacerdote, Elí, el papá de Samuel, Cana, su mamá Ana, Samuel, los hijos del sacerdote, Fines, su hermano, las mujeres que estaban alrededor del templo. Sí, creo que son ellos. Sí, muy bien, hermano. No podía escuchar al final, pero sí, muy bien. Tenemos la mayoría de los personajes. Yo podía escuchar la mayoría. Luis, um, Pero, gracias. sí, ahí en los personajes también están los hijos de Ana, los otros hijos. Hay diferentes hombres que hablan durante la historia, los jueces, Dios también, varón de Dios. Bueno, ya dijo, los sacerdotes, está también participando las tribus de Israel. Se menciona al pueblo de Israel, ancianos y profetas y siervos. Eso es lo que podía agregar. Sí, muy bien, gracias. Sí, sí, esos son los personajes de la historia. ¿Y cuáles son los objetos o animales que vemos en la historia? Luis, gracias. Bueno, sería el efod del lino, porque eso es como una ropa. Es ropa, pues, túnica, puerta del tabernáculo, casa, altar, incienso, ofrenda. Ahí habla de brazos, ojos, alma, el corazón,
Ahí se menciona la moneda como plata, pan, oro y lámpara. Eso, eso podría compartir. Sí, sí, excelente. Gracias, hermano. Sí, la túnica, el efod de lino de Samuel, las ofrendas, los sacrificios, ah, ojos, am, el arca de Dios y la lámpara de Dios en el tabernáculo, son los objetos. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? Sí, Sunday dice en la tierra de Efraín, casa del Señor, que también fue casa de Eli y de Samuel. Bueno, ellos estaban juntos en ese tabernáculo. Ah, Luis, ¿tiene algo más para decir? Bueno, yo diría que sí, en el tabernáculo y ahí donde ocurrió la historia. Y no sé si el tabernáculo estaba en Siloé, porque ahí menciona Siloé. Sí, sí, en Siloé. Sí, en la tierra de Efraín, en Siloé. Muy bien. Y yo tengo un ejemplo aquí. Aquí es un mapa que nos muestra las divisiones de la tierra prometida a los diferentes tribus del pueblo de Israel. Entonces vemos aquí que Silo es en la tierra de Efraín, y en ese lugar había el tabernáculo, um, como una gran tienda, ah, que fue el santuario para el arca, de Dios, y donde los sacerdotes ofrecían todos los sacrificios del pueblo. Ok. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué podemos decir? Luis. La mano estaba levantada, pero bueno, Oh, aquí sí, yo pude ver que la historia ocurrió después de que Ana, por haber recibido a su hijo, va y le entrega en el templo para cumplir la promesa que le hizo al Señor. Y cuando él creció, pues él tuvo esa revelación por parte de Dios, entonces ahí ocurrió la historia. Eso sería lo que puedo compartir. excelente. Sí, Samuel era joven, entonces fue después de su nacimiento. Ana vivía en el tabernáculo con Eli. Entonces, durante el sacerdocio de Eli, podemos decir. Y Sande compartió un año, 1100 años antes de Cristo, aproximadamente 470 años después de salir de Egipto. Es un muy buen contesta, ¿sí? Y estoy de acuerdo, más o menos 1100 años antes de Cristo. Ok. Hermanos, Gabriel, Silvia, ¿hay una pregunta o Sí, comentario? perdón, profesor. No, está bien. Personalmente iba justamente a indicar que cuando ocurrió, que era más o menos, ¿no? Al final del periodo de los jueces en Israel, alrededor del año 1100 antes de Cristo que usted mencionó, y ahí va a dar la mano, profesor, gracias. Sí, gracias, hermana, por compartir. Sí, hermano, una pregunta, ahora sí que de la pregunta anterior.
el tabernáculo estaba en Siloé, ¿verdad? Dicen. Sí, Entonces, Siloé, ese tabernáculo es donde ahí iban todas las tribus a realizar sus sacrificios, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Todo lo que marcaba la ley. sí, verdad. Y la pregunta es, ¿y después ese tabernáculo, bueno, cuando ya dejó ese tabernáculo y se hace el templo, lo trasladan hasta Jerusalén o si lo está cerca de Jerusalén? Porque Están, hubo... Ajá, sí, buena pregunta. Es cerca de Jerusalén, pero lo que va a pasar con el arca, y bueno, sin el arca no hay sentido en tener un tabernáculo. ajá, Am, entonces el arca va a ser robado y los enemigos de los del pueblo de Israel van a, van a tener el arca por un periodo de tiempo. um, y el arca no va a existir en Israel. Y bueno, al final de ese curso vamos a ver que David trae el arca otra vez um, en el país y él va a traer el arca a Jerusalén. Y en Jerusalén, su hijo Salomón va a construir un templo. Pero como sabemos, aquí vemos Silo en la tierra de Efraín y Jerusalén está en la tierra de Judá. Um, ajá. y yo creo es Judá y muy cerca de Benjamín también. Entonces, esa parte del lago, el lago muerto, ¿sí? Um, arriba y un poco al oeste es donde está Jerusalén. Ok, hermano. Okay. Ahí está, ¿Contesté hermano. la pregunta? Sí, perfecto, perfecto. Ok, Muchísimas gracias. muy bien. Ok, entonces, cuál es el problema que vemos en la historia? Y hay varios. Y recordamos que estamos enfocando en la historia leída, la historia de Samuel, de Elí y sus hijos. Ah, sí, sabemos un poquito y en el video ah, habló el hombre un poquito de su mamá, de Ana. Pero Ana no realmente estaba en esa historia tanto, excepto en el principio, porque ella proveyó un túnica cada año, ¿verdad? Entonces, esa no es la historia de Ana, es la historia ahora de Samuel, de Eli y sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que vemos? Profesor. Sí, por favor. Sí, el problema que vemos ahí de Elí, ¿verdad? Que no corrigió a sus hijos y sufrió las consecuencias después por no haber acatado la orden del Señor, ¿verdad? Igual nos puede pasar a nosotros cuando no corregimos a nuestros hijos, ¿verdad? En la palabra del Señor, la palabra es, eso se debe obedecer, ¿verdad? Como Dios manda. Y nosotros a veces no obedecemos la palabra del Señor. Y entonces ese era el problema, ¿verdad? Que Elí no obedeció eh, como Dios le había mandado. Amén. Sí, gracias, hermano, gracias. Muy bien dicho. Ah, sí, el problema de los hijos de Eli, su conducta fue ah, malísima. Y también él sí corrigió un poquito, pero realmente no se lo impidió
a sus hijos. Él permitió que sus hijos blasfemaran contra Dios y realmente no se lo impidió. Muy bien. Luis, gracias. También uno de los problemas que veo ahí es que también como dice la palabra que escaseaba la visión, que no había mucha visión, no había palabra de Dios en Ah, ese tiempo. Eso sería mi aporte. Hay otro también, pero no sé si algún hermano desea compartir. sí, sí, ese también fue uno de los problemas. Gracias, hermano, por compartir. Sí, casi no había comunicación entre el Señor y su pueblo. Um, y, y ese fue un problema, ¿sí? Porque necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esa comunicación. Excelente. Gabriel. Sí, yo compartiría, ¿verdad? Que el problema, como habían dicho mis hermanos anterior, que pues obviamente que el papá no corrigió correctamente a los hijos. O sea, sí les daba consejos, sí les decía no hagan esto, pero no fue muy severo en la corrección. Yo digo que inclusive los debía de haber castigado para que aprendiera, ¿no? Que la misma escritura dice, ¿no? Que el que ama a su hijo corrige. Entonces, tal vez el problema que yo veo, que en su interior sintió tal vez más amor, este, Eli por sus hijos que por Dios. Y al permitirles hacerles esto, ellos, él creyendo hacerles un bien, les hizo un mal. Y el problema aquí que yo veo, o sea, la consecuencia de este problema, aparte de la desobediencia, es la consecuencia. ¿Qué nos da a entender esto? Y creo que hasta en nuestros días, que las cosas de Dios tienen que tomarse con muchísimo respeto, muchísima reverencia y muchísimo amor a Dios. Porque como dice ahí, ¿verdad? Que Dios les había prometido algo, pero después se los quitó. Y así como Dios da, también Dios quita. Y en eso tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado. Entonces aquí el problema principal, a veces desobedecemos en otras cosas y las consecuencias son menos, pero desobedecer a las cosas de Dios, aquí yo marco el problema, desobedecer a las cosas de Dios es sumamente y altamente peligroso. Esa es mi aportación. Sí, sí, excelente. Su conducta ah, muy malvada y la falta de Eli en corregir a ellos como su papá. Entonces, una falta de responsabilidad en parte de él. Y bueno, ah, los actos malvados que ellos estaban haciendo, am, acostándose con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo y y ellos comían también las ofrendas reservadas del Señor. Ellos no querían comer la carne guisada, sino ellos querían la carne muy, muy buena, con con, con mucho, ¿cómo se llama? Um, Sabor. ah, las partes buenas de la vaca, del animal, um, y las partes reservadas al Señor. Ok. Y Silvia, gracias, hermana. Sí, profesor. Yo, en definitiva, voy a ser textual y puntual en este sentido. Eli no amaba a sus hijos. Ese es el principal problema, porque la palabra dice, yo disciplino al que amo. Gracias, profesor. Gracias, hermana. Sí.
Y Luis. Bueno, yo tengo un aporte que es cuando estaba investigando sobre esto, encontré que dice que se preocupó mucho también por las cosas de Dios y no puso atención a sus hijos y muchas veces esto pasa con los pastores actual también, que a veces se enfocan mucho en la palabra del Señor también y no corrigen a sus hijos o entonces no sé si esto pueda concordar con la historia que estamos viendo, porque a veces sí he visto estas cosas también. Eso sería mi aporte. Sí, ese puede ser una buena aplicación, especialmente para los ministros, los pastores, los sacerdotes que tenían familias. Es fácil de decir, oh, bueno, yo tengo trabajo importante, no tengo tiempo para mi familia, pero vemos que la familia es importante, la familia es parte del trabajo que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, no podemos decir, ah, mi trabajo, mi ministerio, compartir la palabra de Dios es más importante de mi familia, porque la familia es una bendición de Dios y es algo que ah, debemos cuidar. Debemos cuidar a nuestras familias. Realmente es donde empieza todo el ministerio. Am, yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Cada día tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos y mostrar el amor de Dios a ellos también. Es parte de mi ocupación como papá. Y bueno, cuando hago mi ocupación de papá bien, agarrar al Señor. Gabriel. Sí, yo haría una comentario, ¿no? Referente a eso. No es que yo te diga lo del hermano, es muy aceptable, pero aquí sí no estoy un poquito de acuerdo. Tal vez soy muy radical a veces, ¿no? Pero el amor a Dios es absoluto. Entonces, ¿a qué se refiere? No podemos decir, yo voy a dejar de hacer un poquito las cosas que Dios me manda para dedicarme a mi familia, porque el mandamiento principal es el amor a Dios por sobre todas las cosas. Más bien, yo creo que no es el tiempo, porque no tenemos que dedicarle todo el tiempo a Dios que quiere que nos demande, y sobre todo en esas épocas que era muy estricto el sacerdocio, que era un sacerdocio de tiempo completo. En la actualidad, por ejemplo, aún así tenemos tiempo, porque dice la escritura, todo tiene su tiempo. No podemos decir es que le damos más tiempo a las cosas de Dios que a la familia. No, pues claro, se las damos a Dios, hay que dársela Dios sobre todas las cosas. O sea, ahí sí no podemos ni siquiera, cuando hablamos de las cosas de Dios, pero ni equiparar con nada. O sea, Dios absoluto y por sobre todas las cosas. Y el poco tiempo que tengamos no es tanto el tiempo, sino la calidad del tiempo que tenemos, la severidad. Aquí no le faltó el tiempo, lo que le faltó fue ser severo con sus hijos para que ellos aprendieran. Por eso la misma escritura dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Esa es mi aportación, pero yo creo que nunca podemos decir que es que ocupamos mucho tiempo en las cosas de Dios y descuidamos otras. No. Para las cosas de Dios, si Dios nos requiere las 24 horas estaremos en el Señor. Sí, hermano, gracias por compartir. Yo no podía escuchar muy bien, solo partes. Am, pero sí, gracias por su aporte. Bien, ahora se soluciona el problema que vemos en la historia. ¿Se soluciona? Luis. Yo digo que sí hay una solución porque el varón de Dios vino a profetizarle
al sacerdote Elí que iba a ser destruido todo, para cortar, no hacer muy largo. Entonces, y, y Dios le confirma a Samuel por medio de la revelación, entonces que iba a ser verdad todo, que iba a ser cumplido como él mandó a decir al sacerdote Elí. Entonces ahí se está cumpliendo, o sea, parte del problema, porque como digo, desde que nació el pueblo de Dios y desde que pues la tierra nació también, siempre vamos a seguir desobedeciendo. Entonces, en ese tiempo sí se solucionó el problema. Entonces, este sería mi aporte. Sí, excelente, hermano. Gracias. Am, Había castigo para Elí y sus hijos, entonces se soluciona el problema. El, el Señor hizo su justicia en, en este momento. También ah, él empezó a revelar por medio de Samuel su palabra y su voluntad. Ah, yo dije más temprano que él es el primer de los profetas. um, Quizás no el primero de todos los profetas, pero primero de los profetas como los profetas estarán en el pueblo de Israel. Profetas que hablan y hablan la voluntad de Dios hacia reyes y los líderes del pueblo. Um, entonces el Dios ahora ha escogido una profeta para compartir su palabra con los demás. Okay. Gabriel, ¿tiene un comentario? Sí, yo creo que sí se soluciona el problema porque ahí el problema, más que el pueblo, claro que el pueblo ha sido un problema hasta estos días, ¿no? Siempre desobedientes a Dios, como también nosotros, ¿verdad? No voy a juzgar en ese aspecto, pero ahí el problema fuerte era que ya estaba empezando, o sea, estaba ahí la desobediencia y la falta de reverencia dentro de lo que era el servicio a Dios. Entonces ahí sí el Señor no lo permitió. Yo creo que la solución es que arraigó de raíz todo eso y por eso pone a Samuel. Y vemos nosotros en lo subsiguiente, ¿verdad? De la escritura, que Samuel su ministerio fue impecable. Entonces se soluciona porque el problema era eso, ¿no? Que el servicio a Dios ya se había ensuciado por los hijos de Elí, por la falta de severidad de Elí hacia la educación de sus hijos, porque los hijos de Elí ya veían el sacerdocio no como un servicio a Dios, sino como una cota de poder, como de que yo puedo hacer esto, hago y deshago porque mi papi es el sacerdote y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una solución desde el momento que Dios los desecha y entonces instala, ¿verdad?, en su lugar al profeta Samuel. Y vuelvo a repetir, pues el ministerio del profeta Samuel fue, creo que, impecable. Sí, excelente. Samuel fue un líder, un profeta muy fiel. um, y él sirvió al Señor um, y compartió su palabra. Muy bien. Sí, el juicio contra él y sus hijos otra vez por su desobediencia. Bueno, había un ciclo de desobediencia, pero en ese ciclo no recordamos que es el desobediencia y castigo y después un clamor del pueblo y siempre Dios tiene misericordia. Um, entonces aquí con el llamado de Samuel vemos la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Um, sí, muy bien.
bueno, el último que yo veo en esta historia es en capítulo 2, versículo 35. Él no está hablando de, de Samuel en este versículo, porque Samuel no fue sacerdote, él fue profeta, ¿verdad? Pero en ese versículo vemos la promesa de Dios, pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Entonces Dios prometió que iba a levantar un fiel sacerdote cuyo ministerio iba a ser eterno. Es sacerdote únicamente podía ser Jesucristo. Entonces hay una promesa del Mesías aquí, de Jesucristo, en su función como sacerdote, porque Él es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Ok, ahora vamos a contestar las preguntas de consolidar, aplicar la historia a nuestras vidas. Um, la primera pregunta, para poner todo en contexto, con una frase simple, ¿cuál es el punto principal de la historia? Entonces, una frase, dos frases que um, se pone en contexto de la historia, el punto principal que vemos. ¿Cuál es el punto principal? Gabriel, gracias. ¿Podría decirse el cambio o tipo de gobierno en el servicio a Dios y el gobierno hacia el pueblo de Israel? Pasar de lo que son sacerdotes a profetas. Sí, bueno, va a ser otra familia de sacerdote después de Eli. También descendientes de Aarón. ah, y los sumos sacerdotes van a continuar. Entonces, pero sí, podemos decir que el final de sacerdocio de Eli y empieza del ministerio de Samuel, quizás. Porque el gobierno nuevo no fue bajo Samuel. Um, muchos muchos del pueblo sabía que él era profeta, pero realmente el cambio de gobierno va a empezar con el rey Saúl. Ok. Pero sí, sí, muy bien. Podemos decir el final del sacerdocio de Eli y él empieza por el principio del ministerio de Samuel. Ok. Luis, Tal vez podría decirle yo profecía contra la casa de Eli. sí, Para sí, muy bien. compartir. Gracias, hermano. Y bueno, Silvia, gracias. Sí, bien, profesor, para mí la idea principal es que nosotros los padres debemos guiar a nuestros hijos en el camino correcto para que no se aparten de él. Conforme dice la palabra, instruye al niño en su camino que de viejo no se apartará de él. ¿Por qué es la idea principal? Porque considero que en la educación a nuestros hijos dentro de la familia es la base para que exista una buena sociedad. Esa es para mí la idea principal, profesor. Gracias. Gracias, hermana, por compartir. Sí, el entrenamiento de los niños o la importancia de entrenar a los hijos en los caminos de Dios. Lo que yo tengo es que el sacerdocio fue quitado de la familia de Eli
y el ministerio del profeta Samuel empezó. Gabriel, gracias, hermano. También podríamos considerar como uno de los puntos, o un punto principal, la obediencia a Dios, y la desobediencia trae consecuencias. Sí, las consecuencias de desobediencia. Muy bien. Ok. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Gabriel, gracias. Pues ahora sí que yo lo veo muy claro, ¿no? La desobediencia, la falta de respeto e irreverencia a las cosas de Dios y hacia Dios. Sí, la desobediencia. Vemos muy claramente con los hijos de Eli. También por el castigo vemos que también Eli, con su enfoque en su trabajo, con su um, falta de educar a sus hijos, de impedirlos, también fue culpable. También fue desobediente. Muy bien. Y Silvia, gracias. Sí, el pecado que yo veo en mi vida es que, bueno, yo tengo 6 hijos, sí los he tratado de instruir como nos muestra el Señor, pero también lo hice como no debería hacerlo, siendo muy presionante, exigiendo demasiado, y ese considero que es mi pecado, profesor. Sí, gracias, hermana. Yo también, es algo que yo necesito que confesar, es que cuando estoy con mis niños, yo quiero instruirlos, pero a veces estoy demasiado estricto. Am, sí, o quizás para mí a veces estoy demasiado enfocado en mi trabajo. Es la otra cara de la moneda. Gracias, Sandy. Sandy en el chat dice que sin darnos cuentas, ponemos como prioridad nuestras necesidades antes que a Dios. Por ejemplo, ponemos en primer lugar a nuestros hijos que a Dios um, inconscientemente. Muy bien. Ah, que hay cosas que ponemos en primer lugar um, antes de Dios. Y puede ser la familia. Puede ser nuestro tiempo de relajar, puede ser nuestro trabajo, am, pero sí, eso. am, Dios quiere que toda nuestra vida, que Él es en el primer lugar en cada momento. Okay. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Porque sí, vemos la desobediencia. ah, Y sabemos que todos nosotros también somos desobedientes, que no seguimos la palabra de Dios, que pecamos en pensamiento, palabra y acción. Cada día pecamos. Entonces necesitamos la gracia de Dios y Él nos dice que es un Dios de gracia, es un Dios de paciencia, es un Dios de amor. Es decir, que nuestra obediencia o desobediencia no puede salvarnos, sino la gracia y misericordia del Señor. Entonces, ¿dónde en esa historia vemos el amor de Dios, su misericordia, su paciencia? Luis, gracias, hermano.
Bueno, yo veo el amor de Dios, aunque Ana no participa directamente, o sea, en esta historia que estamos viendo, pero yo veo el amor de Dios aquí en el versículo 21, donde dice, visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entonces aquí vemos el amor de Dios, ¿por qué? Porque ella no podía tener al hijo, pero hizo esa promesa que si Dios le daba a un hijo y lo iba a poner a su servicio y ella cumplió. Entonces Dios vio que aunque yo digo como humano, como madre, siempre debe ser duro, pues es duro de que un hijo se vaya especialmente a otro lado, pero aquí estaba yendo a hacer una buena acción porque estaba cumpliendo la promesa. Entonces Dios vio ese amor que Ana tenía a él y Dios le bendijo a ella por ese amor. Y esto también nos da una lección a nosotros porque muchas veces, a veces, yo digo, pues a veces uno se da pensando pensando que alguna cosa para Dios, pues ser una ofrenda o algo, esperando que nos dé a cambio algo. Pero aquí tenemos que aprender de Ana, que ella le entregó al Señor a su hijo sin esperar nada a cambio, pero Dios le bendijo por ese amor que ella tuvo a él. Entonces, esto lo que yo puedo compartir. Excelente, hermano. Gracias. Sí, vemos el amor de Dios hacia la mamá, hacia Ana, um, aquí en esa historia. No, sino con la bendición de Samuel, porque si solo hubiera sido Samuel, habría sido suficiente, ¿verdad? Pero él tenía más amor, más misericordia, más gracia, y él dio a Ana um, cinco hijos más que Samuel. 3 hijos, 2 hijas. Muy bien. ¿En cuál otra parte vemos el amor de Dios en esa historia? Bueno, Silvia, gracias. Sí, profesor, yo veo el amor de Dios cuando el Señor habla a Samuel, se comunica con él y creo que nosotros nos comunicamos de la misma manera. No, Él nos habla a través de su palabra hasta ahora. Gracias, Sí, profesor. excelente. Sí, él quiere comunicar con los creyentes, y también ya habla con nosotros por medio de su palabra, y esa parte es muy importante, ¿verdad? No más, él no más habla con nosotros en visiones, así como con Samuel, sino con su palabra. Y esa es una gran bendición que cuando quiero saber lo que es la voluntad de Dios, yo tengo mi Biblia. Bueno, yo tengo 4 Biblias en mi casa. También hay una Biblia en mi celular, que yo tengo conmigo casi siempre. Um, entonces, siempre tengo acceso a esa palabra de Dios. Es una gran bendición. Sí, bueno, también vemos que Dios provee líderes fieles como Samuel. um, y ya para nosotros provee líderes fieles en la iglesia, líderes que quieran compartir la palabra de Dios, que quieran enseñar la voluntad de Dios, tal como está escrito. Y también vemos en capítulo 2, versículo 35, esa promesa de un sacerdote, ah, cuyo ministerio iba a ser eterno, un sacerdote que sería siempre fiel. Y sabemos que ese sacerdote es el Cristo que siempre está en la presencia del Padre, intercediendo para nosotros.
Ok, al final, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Y solo una respuesta, por favor, por falta de tiempo. Luis, gracias. Una cortita que seamos obedientes cuando escuchemos, cuando el Señor nos habla. Eso sería todo. Sí, sí, que nosotros escuchemos la palabra de Dios y obedezcamos como Samuel. Excelente. Y también podemos siempre, cuando oremos así, ah, siempre podemos decir gracias a Dios que por medio de Jesucristo, nosotros somos fieles, nosotros somos obedientes. Um, y aun cuando somos desobedientes, Él tiene misericordia de nosotros y Él ha removido nuestros pecados de nosotros tan lejos que el este del oeste. Ok, al final vamos a platicar un poquito del tema, cómo habla Dios con nosotros hoy en día. Hebreos, capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos de nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Amigos, no nos hace falta escuchar la voz de Dios de una manera audible. Dios es el mismo Dios, pero nos habla hoy en día por otro medio, es la Biblia. El Señor nos habla por medio de su palabra, la Biblia que contiene la palabra de su Hijo en los Evangelios. Ah, y Ah, sí, y también tenemos las cartas de San Pablo, las revelaciones am, de San Juan, el Apocalipsis, ah, y todo el Antiguo Testamento. Y por medio de esa palabra podemos saber qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Um, Todo está encontrado aquí en la Biblia. La palabra de Dios en la Biblia también es todo lo que necesitamos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 hacia 17, dice, tú por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. Aquí la escritura es inspirada por Dios verbalmente. También es útil para enseñar y más. Y desde la niñez, el Timoteo había conocido las sagradas escrituras.
Eso es lo que él aprendió y lo que él necesitaba para su ministerio, para todo lo que él hizo en su vida. Las escrituras están suficientes. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, vemos que la palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que es poderoso la palabra de Dios y poderoso, viva, eficaz. También vemos que tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación en la Biblia. Según en la segunda carta hacia San Pedro, o de San Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas esas cosas importantes para la vida, para la salvación, fueron dados a los apóstoles, a Pedro, Juan, Pablo, y ellos escribieron esas cosas para que nosotros podamos leerlas para tener la salvación. También al final del Evangelio de San Juan, dice, esas cosas han sido escritas um, para que crean y reciban la salvación. Yo puedo, un momento. Ahora, para que crean que Jesucristo es el Salvador, que Él es el Cristo. Hoy en día hay muchas iglesias y líderes espirituales, pero creemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y por esta razón buscamos iglesias y líderes espirituales que estén centrados en Cristo, en palabra y en acción, y que crean en las escrituras como la verdadera palabra de Dios y autoridad en nuestras vidas. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que debemos buscar revelación de Dios en visiones, en profecía, sino lo que vemos es que las escrituras, la palabra de Dios, tiene todo lo que necesitamos. Y que la palabra de Dios es eficaz, que es poderoso. Y bueno, tenemos la palabra de Dios en la Biblia. Ok, ¿hay pregunta o comentario de ese tema? Zuli, gracias. Buenos días, Buenos días. pastor. Buenos días, compañeros. Mi pregunta sería, con respecto al texto bíblico, o sea, por ejemplo, normalmente a veces se escucha, no en todos, pero se escucha que dicen, el Señor me dijo, eh, expresan algo que no concuerda o empiezan por ejemplo, acá como peruanos, nosotras a veces escuchamos oraciones o según los que están transmitiendo dicen es un acto de profecía y empiezan a hablar una lengua desconocida, pero yo digo, acá todos somos peruanos, tenemos una lengua.
entonces escuchamos que hablan de diferente, que no entiendo nada. Entonces, eh, mm, bueno, yo lo veo que no es adecuado, no es bíblico, pero me gustaría escuchar su opinión de usted y de algunos también de mis compañeros. Sí, necesitamos que tener cuidado ah, con cosas así, porque no tenemos una promesa que Dios siempre va a revelar su palabra a nosotros por medio de revelación, por medio de profetas, por medio de visiones. Entonces, hay un dicho, el Señor me dijo, y quizás realmente lo que ellos estaban diciendo es lo que yo querría am, muy fuertemente, lo que yo sentí con mucha fuerza en mi corazón. Y ellos quieren decir que fue Dios, que fue su voluntad. Bueno, no podemos decir que esos sentimientos son de Dios. Ah, no sé si Dios, yo sé que Él tiene un plan para mi vida, ¿verdad? Yo sé que Él es todo sabio, que Él sabe todas las cosas, lo que yo voy a escoger antes de yo he escogido. Bueno, yo ya tengo esa escogencia, ya tengo esa oportunidad de escoger y Dios puede bendecir a mi vida sin importar a veces lo que escogió. Yo no hay, en la mañana, cuando yo voy a desayunar, yo tengo la libertad de hacer una escogencia. Quiero pan tostado o quiero un dona, ¿verdad? Y yo realmente no necesito que buscar la voluntad de Dios para escoger lo que voy a comer cada día para desayunar, sino que Dios puede bendecirme sin importar esa decisión. No necesitamos que buscar su voluntad para todas esas cosas en nuestras vidas. Tenemos todo lo que necesitamos escrito en la Biblia. También hay el peligro de los falsos profetas. En Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hay, hay profetas falsas allá en el mundo y necesitamos que guardarnos contra lo que ellos dicen. Bueno, ¿cómo podemos saber qué es palabra de Dios y qué no es? Si hay una persona diciendo, el Dios reveló a mí su palabra. Lo único que podemos hacer es comparar su palabra, lo que ellos están diciendo, con la palabra que Dios nos dio en la Biblia. Y decir que si hay una diferencia, sabemos que ese profeta es un profeta falso, y que necesitamos evitar esa persona. Si son lo mismo, esa, ¿por qué? Porque esa revelación, si tenemos la palabra de Dios en la Biblia, ¿por qué necesitamos un profeta diciendo las mismas cosas? No necesariamente necesitamos una persona así. Existe ese don, pero no hay una promesa que ese don siempre va a existir. No voy a decir que no puede, pero que necesitamos que tener cuidado y comparar lo que ellos dicen con lo que dice la Biblia. Y eso también es lo que San Juan
escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, esa es una cosa que la Biblia nos ha dado esa advertencia muchas veces de cuidar, de comparar la palabra de esas profetas, de esas personas, con la palabra de Dios para saber si son de Dios o no. Gabriel, gracias. ¿Cuál es su Sí, pregunta? hermano, un comentario. Yo creo que es muy claro, ¿verdad? Lo que dice usted y es muy hermoso. Pues nosotros tenemos ya en la escritura prácticamente completado todo lo que necesitamos. Y a mí a veces pues me da tristeza sin juzgar ver cuántos falsos profetas salen, ¿no? En la televisión, anunciando que Dios les dijo, casi dicen que Dios bajó y les habló. Y lo más triste es que mucha gente cae en ese juego. Cuando nosotros tenemos la palabra profética más segura, que fue revelada a los hombres santos de Dios, inspirados, la escribieron por obra del Espíritu Santo. Y yo creo que la revelación de Dios ahí está escrita. En estos tiempos ya no van a venir profetas como había en la época de Samuel o todo eso, porque ya está escrito lo que va a suceder. Y ya estamos en plenitud, ¿verdad? De ser salvos por medio de la gracia. Ya tenemos el mejor regalo que Dios dio a la humanidad, Jesucristo. Yo creo que no nos hace falta nada más que nosotros consagremos nuestra vida a Dios, seamos obedientes. Y sí es triste, pero pues está profetizado, ¿verdad? Que en los posteriores tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros. Y es lo que yo a veces agradezco muchísimo a Dios, que navegando en internet pude encontrar Academia Cristo, porque la enseñanza es hermosa, es clara, es bíblica, es algo maravilloso, de verdad. Y luego me da tristeza. También navegando a veces veo falsos profetas que declaran, que cancelan, que dicen, casi dicen que Dios les habló. Y yo creo que de eso, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo creo que siguiendo, ¿verdad? La instrucción de la academia y leyendo la escritura, ¿verdad? Dios mismo va poniendo en nuestros corazones el camino correcto. Esa es mi aportación. Sí, sí, gracias, hermano. Muy, muy bien dicho. Es verdad, es la otra parte. En aquellos tiempos, en el tiempo de Samuel, no había realmente una Biblia. Ellos tenían lo que escribió Moisés, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, pero no tenían ya los salmos, los profetas como Isaías, Jeremías. Toda esa revelación fue para mostrar a Cristo, ¿verdad? Entonces, después de venir a Cristo, Él cumplió toda la ley, todos los profetas, y después había un periodo donde habían muchas preguntas y todo lo que tenemos en el Testamento Nuevo fue escrito por los apóstoles ah, y por personas que estaban allí para ser testigo a lo que ellos vieron, como Marcos, como Lucas. Habían los apóstoles como Mateo, San Juan, San Pedro, y San Pablo también. Pero después de esa época, después que todo fue escrito, todo fue revelado acerca de Jesús, los evangelios, las cartas, no había una necesidad para más revelación de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos en la Biblia. Sandy, yo veo tu mano. Entonces, cuéntame, hermano. No, bueno, hola, buen día, bendiciones. Buen día. No, porque estaba escuchando atentamente a lo que iban compartiendo, más allá de que el único que sabe siempre la verdad es Dios, ¿no? Pero yo creo que también después de Jesús, mismo usted lo dijo hace un ratito, Juan escribió lo que era Apocalipsis, o sea, profetizó una revelación de Dios respecto a lo que iba a suceder, que le dio continuidad a la Biblia. Entiendo que hoy tenemos una Biblia con todo
que necesitamos es los hechos que vemos bíblicamente. Entiendo que siempre Dios utiliza de alguna forma u otra el poder hacernos llegar el mensaje. Obviamente que puede haber falsos profetas, falsos pastores, falsos evangélicos. Hay un montón de dichos en la escritura que es la verdad de Dios, que ella lo está diciendo que va a haber. Pero también debe haber mensajes del Señor que utiliza, como en este caso, un maestro que nos está enseñando la palabra, y no estoy en lugar de juzgar si es correcto o no. Yo me puso en este momento para poder recibir este aprendizaje a través de él, maestro Sean Marron. Y creo que es algo que Dios envió para cada uno de nosotros, aunque no lo veamos, siempre Dios está orando. Hay una canción que dice así, y creo que utiliza distintos instrumentos o distintas situaciones para poder ir aprendiendo día a día. Eh, Esa es mi humilde opinión. Creo que Dios está en todo y ya sabe todo lo que vamos a hacer. Como dijo recién el maestro, en un desayuno Dios ya sabe qué vamos a desayunar, pero tenemos la libertad de poder elegir o querer elegir lo que vamos a desayunar. Pero Dios está en todo, en lo mínimo, en todo. En mi humilde opinión. Sí, sí, gracias por compartir, hermano. Sí, el Dios puede, y no voy a decir que Él no puede revelar más información a nosotros por medio de profetas o, los regalos del Espíritu dado. Pero siempre necesitamos que tener cuidado, porque sabemos que esos falsos profetas están en el mundo, y tenemos esa advertencia de los apóstoles de estar en guardia contra esos mensajes que no son bíblicos. También en Galatas, el San Pablo escribió: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, vemos aquí que el estándar es la regla, es la palabra de Dios, y necesitamos que comparar todo lo que dicen las otras personas con esta palabra de Dios, para saber si es verdadero o no. Porque si no es en acuerdo con lo que es revelado en la Biblia, hay un gran problema, ¿verdad? Ok. Ese es nuestra clase, el tiempo que tenemos. Um, el tema principal de nuestro curso es Salmo 27, versículo 1. Y aquí hoy vimos la importancia del liderazgo espiritual en la iglesia, pero aún más la autoridad y voz de Dios que tenemos en su palabra, es decir, la Biblia. Por eso decimos que el Señor es mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Ok. Al final, yo voy a compartir la historia con todos ustedes, en el grupo de WhatsApp. Ya vamos a examinar el libro de 1 Samuel, ahora con la historia de David y Goliat. Y entonces van a ver un video, mirar un video, y decidir cuál captar podrías utilizar para luego contar la historia de David y Goliat. ¿Okay? Y yo voy a compartir todo eso en el chat después de la clase, pero no olviden. Al final, por favor, reciban la bendición del Señor.
El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por toda la discusión, toda la participación en la clase de hoy. Si ya tenemos Gracias. preguntas, por favor, escriban un mensaje a mí por WhatsApp. A mi número es el mismo número que comparto, de lo que comparto toda la información de la clase. Entonces puede llamarme, puede escribir un mensaje, una pregunta y yo voy a contestar. Ah, pero sí, gracias. Fue una clase muy divertida. Hasta Muchísimas luego, gracias, profesor. pastor. Dios le Gracias. bendiga. Dios nos bendiga. Bendiga a Muchas todos gracias, mis profesor. hermanos. Que tenga un buen resto de jornada. Bendición a todos. Gracias, hermanos. Bendiciones. Que tengan un buen día. Nos vemos.